Si usted es de los que estudian la Biblia, por ejemplo, en digital, lo marcamos en el iPad o en la tablet, o si usted es el que estudia la Biblia también en papel, como lo hago yo, usted debería de ponerle en el margen de ese versículo una palabra que se la voy a decir en este momento. Se llama propopatía. Propopatía, o sea, Dios es propopático. Eso es lo que nos enseña este texto bíblico. Propopatía es que Dios se identifica con las emociones de los humanos. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que Dios es un Dios verdaderamente proyectado, interesado en mí. O sea, el versículo dice eso para que yo pueda comprender que Dios se involucra en las emociones humanas, siendo Él Dios. Eso significa propopatía, que alguien que no es humano pueda identificarse con aspectos humanos. Y esto es lo que nos enseña el 6.6. No es ni que Dios se arrepintió, ni es que Dios falló, ni que Dios se equivocó. Simplemente es una expresión bíblica para mostrarnos a nosotros que Dios también tiene emociones. Y que Dios también se puede entristecer. Porque Dios es un Dios de emociones. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso que usted siente, lo siente Dios también. Qué impresionante, ¿verdad? Eso que nosotros sentimos viene de Dios. Entonces quiere decir que Dios comprende cuando estás feliz y también Dios comprende cuando estás triste, porque Dios es un Dios que conoce nuestras emociones y que trabaja en nuestras emociones también, y que sana nuestras emociones y sana nuestras historias y sana nuestras vidas, porque Dios es así. Es un Dios que penetra a donde ningún otro terapeuta podría penetrar para cambiar tu historia y que tu destino sea diferente. Entonces aquí dice que se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero realmente esto no fue un arrepentimiento no fue un hierro de Dios, por decirlo así, sino que es una expresión de enseñarnos a nosotros que Dios, humanamente, para que nosotros podamos entenderlo, sintió mucho dolor de ver el desenfreno de la humanidad y entonces tomó una decisión. Raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, porque ellos son malos desde su nacimiento, dice la palabra del Señor. Entonces, aquí comprendemos algo, que Dios sigue siendo el mismo y que sus pactos son eternos y perfectos. No hay nada que Dios tenga que agregar, porque ya todo está hecho. Es impresionante esto, porque a veces hasta las palabras se nos agotan en el vocabulario para poder expresar esto, pero no hay nada que Dios tenga que agregar a lo que está hecho ya, no hay nada. Lo que Dios reveló en su palabra es lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos. No tratemos de agregar algo más, porque la Biblia dice que si aún un ángel del cielo viene a anunciar algo que sea diferente a lo que está escrito, sea anatema. Porque Dios es perfecto en todo y completo en todo. No le falta absolutamente nada, y cuando yo quiero ser más sabio que Dios me equivoqué, o cuando yo quiero traer una revelación diferente a lo que está en la palabra del Señor me equivoqué, porque Dios todo lo tiene perfecto. Entonces la gente hace preguntas, por ejemplo, pastor, ¿y no sería mejor que Dios de una vez agarrara al diablo y lo metiera al infierno para que deje de estar haciendo diabluras? Pues sí, pero Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Por ejemplo, todos los que estamos aquí en esta mañana, Dios sabe hasta cuándo vamos a estar aquí. De todos los que estamos aquí. Dios conoce de usted el día, la hora, los segundos y los microsegundos de su vida. Que si nosotros lo supiéramos, no sé cómo viviríamos. Pero gracias a Dios que esta operación de Dios en nosotros nos enseña a nosotros esto. Ni para qué pensar en eso. Nada más pensemos que nuestra vida es del Señor. Pero yo quiero que usted sepa que Dios sabe y que usted no sabe, pero Él sí sabe el día, las horas, los minutos y los segundos que estamos aquí nosotros. Todo ya está establecido. No hay nada que Dios se saque de la manga, por decirlo así, porque Dios es perfecto. Sus tiempos son perfectos y sus planes son perfectos. Para Dios no existe el tiempo como para nosotros. Nosotros vemos el tiempo como hoy domingo 30 y mañana 31 se termina el mes. Para Dios no existe eso. Eso en la mente de Dios no está. ¿Por qué no está? Porque Dios no se sujeta al tiempo.
Nosotros nos sujetamos al tiempo, pero Dios no se sujeta al tiempo, porque Dios es el Dios del tiempo y de todas las cosas. Entonces, por eso nosotros no podemos analizar nuestra vida como pensando que Dios piensa como nosotros, porque acuérdense que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, Dios no está sujeto al tiempo. Sin embargo, yo puedo caminar en el tiempo de Dios, que es el kairos de Dios. La palabra hebrea para tiempo perfecto, para tiempo de Dios, es la palabra kairos, y la palabra cronos es la palabra para el tiempo humano. Mas, sin embargo, Dios quiere que nosotros caminemos en el kairos, porque el kairos es el propósito. Y el kairos es, entonces, la forma de cómo Dios trabaja y la forma de cómo Dios se manifiesta en su pueblo. Todo está establecido para que suceda en el tiempo de Dios. ¿Yo lo puedo alterar? Claro que sí. Yo puedo alterar los tiempos de Dios en mi vida. La gente los altera. Pero eso no significa que Dios esté de acuerdo. Significa que en la permisibilidad de Dios, Dios permite, como usted lo ve en la Biblia, que permitió muchas veces que Israel se desviara de su camino. No era que Dios quería, pero Dios lo permitía. Entonces al final Dios sacaba provecho de eso, porque como fueron tan reincidentes en adorar ídolos y en adorar ídolos, entonces Dios sacó provecho de eso. ¿Cómo? Enseñándoles. Una vez tuvieron que ir exiliados a Babilonia, pero ese exilio a Babilonia Dios no lo quería para Israel. Además, me atrevo a decirlo que Dios no lo tenía programado para Israel, pero ellos alteraron los tiempos, como nosotros podríamos alterar los tiempos. Si usted hace cosas contrarias, usted altera los tiempos de Dios. Si usted anda metiendo lo humano en todo, usted altera los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces uno dice, ay, hubiera sido así. No, pero que si nosotros estamos en las manos de Dios, no debió de haber sido antes, ni tampoco después, debió de haber sido ahora, porque ese es el tiempo perfecto de Dios. Entonces uno tiene que entender que Dios no está sujeto a los tiempos. Dios es un Dios que actúa porque Él es Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que Dios hace, pensamos en que Dios es un Dios de acción, pero no cambia, porque en Él no hay mudanza alguna, ni hay sombra de variación, dice la palabra del Señor. Dios no cambia, Dios es el mismo, y gracias a Dios que Dios no cambia. ¿Qué fue lo que pasó entonces con la encarnación? Fue una acción de Dios, la encarnación. ¿Recuerdan? Dios decidió venir a este mundo a salvar a la humanidad. No nos merecíamos absolutamente nada, pero Dios se encarnó en un hombre. Así, para entenderlo fácilmente y no andarle mucho por las ramas, Dios se encarnó en un ser humano. Porque al final este fue el acuerdo perfecto de la deidad. Así como ellos tuvieron un acuerdo perfecto en Génesis 1:26, cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, eso se llama un acuerdo perfecto y unánime de la deidad. Ahí estaba presente Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En una sola conformidad estuvieron de acuerdo. Igual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Elohim, estuvieron de acuerdo en encarnarse en un ser humano. Eso se llama la doctrina de la encarnación. Dios se hizo hombre para morir por nosotros. Cambió para nada. Es una acción. Entonces, hay que entender muy bien lo que es la inmutabilidad de Dios con las acciones de Dios. Dios hace muchas cosas que son acciones de Él. Porque Dios quiere que nosotros seamos gente de acción creyéndole a Él. Porque la fe produce acción. La fe siempre tiene movilidad. La fe nunca estará estancada. Cuando yo tengo fe, tengo acción. Y Dios es un Dios de acción. Entonces, cuando yo le creo a Dios, yo me muevo. Me muevo porque le creo a Dios. Lo contrario es el estancamiento. Si yo no tengo fe y si yo no le creo a Dios, yo estoy estancado en mi vida. Pero si yo le creo a Dios, yo produzco, soy proactivo, le creo a Dios, me muevo, hago cosas y realizo cosas y tengo proyectos en mi vida porque le creo a un Dios que me ha dicho que Él va a estar conmigo siempre. Y eso no es mentira. Eso es una realidad porque Dios no cambia. Entonces, por ejemplo, nosotros para comprender contextos bíblicos acerca de la inmutabilidad de Dios y de que Dios no cambia, tenemos que irnos a la Biblia porque la Biblia está lleno de esto. Por ejemplo, mire qué lindo lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 14. Búsquelo ahí en su Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo,
Así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Este yo soy, como les dije anteriormente, significa el eterno presente. Pero también en los salmos hay expresiones muy lindas. Por ejemplo, vea lo que dice el Salmo 102 del 26 al 28. Estos 3 versículos. Mire qué lindo. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. 27. Pero tú eres el mismo. ¿Vieron aquí la inmutabilidad? Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña a nosotros seguridad de qué clase de Dios es el que nosotros tenemos y cómo se nos ha revelado en la palabra. Vean ahora el 28. El 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Miren qué lindo este versículo. Es para marcarlo en la Biblia. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Déjenme un poquito este versículo acá, obsérvelo. La Biblia lo que está diciendo aquí es que este caminar en el Señor te da seguridad. Te da seguridad de que Dios tiene cuidado de tu descendencia, que Dios tiene cuidado de tu simiente, de que Dios tiene cuidado de, porque así lo dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros. O sea, aquí hay una seguridad que nos da de por qué los padres deben de orar por sus hijos y por su descendencia, por qué las mamás deben de orar por sus hijos. Y deben de tener la seguridad en un Dios fiel y un Dios verdadero que no cambia. Dios dijo que iba a bendecir tu descendencia y Dios no ha cambiado. Nosotros somos los que cambiamos porque dejamos de creerle. Pero Dios dijo que iba a bendecir a tus hijos, iba a bendecir a tu descendencia. Entonces créalo todos los días de su vida. Cuando usted se levanta, usted nada más diga: mis hijos le pertenecen a Dios, mis hijos son del reino de Dios, mis hijos son descendencia de Dios, porque Dios no cambia, porque Dios lo dijo. Puede ser que en este momento estén, como dicen, detrás del palo todos y apartados del Señor, pero esta promesa y esto que Dios dijo es para ti y es para tu descendencia, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no dice algo y después se arrepiente. Lo que Dios dijo es para que se cumpla. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, dice la palabra de Dios. Yo entonces tengo que creerlo, porque la Biblia lo dice. Entonces, esta es la seguridad que me da a mí la inmutabilidad de Dios. Ahora, vaya conmigo a Isaías capítulo 41, versículo 4, y también Isaías 48, 12. Vamos con el 41, 4 y luego vamos con el 48, 12. 41, 4, mire qué lindo. ¿Quién hizo y realizó esto? Estas son preguntas muy sugestivas en la Biblia. ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Ahí está la respuesta. Yo, Jehová, el primero. Y vea qué lindo. Y yo mismo con los postreros. O sea que nosotros podríamos decir que somos los postreros en esta generación. Dios ha venido tratando desde el principio. ¿Recuerdan? Dios ha venido tratando con el hombre desde el principio. Se ha venido relacionando con el hombre desde el principio. Llámese pueblo de Israel o llame como usted quiera llamarle, pero Dios se ha venido relacionando con los primeros y se sigue relacionando con los postreros. Él es el mismo, Él no cambia. Lo que está en la palabra es para que usted lo crea. Y punto. No hay objeción en esto, es para que usted lo crea al 100%, al pie de la letra. Y mire qué lindo lo que dice el 48:12 ahora. Óyeme, Jacob, y tú, Israel. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Descendencia, escúchenme, porque no le ha hablado solo a un hombre, le ha hablado a toda una descendencia. ¿Vieron? Oye, Jacob, y tú, Israel. ¿A quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Esto nos habla de inmutabilidad y seguridad, de que Dios no cambia. Ahora, hay una palabra muy bonita en Malaquías capítulo 3, versículo 6, que en la mañana yo la estaba recordando y yo dije, qué impresionante esto, porque Dios le habla aquí al pueblo de Israel y le dice, porque yo Jehová no cambio, y porque yo no cambio, hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque si yo hubiera cambiado, ustedes hubieran sido consumidos. Entonces, en otras palabras, Dios les dice, se salvaron que yo no cambio, que yo soy el mismo, el Dios de toda misericordia, y por eso no habéis sido consumidos. Por ejemplo, vea lo que dice el 7, para leer un versículo más en este. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ve, esto nos muestra a nosotros que el ser humano cambia, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios libre, Dios cambiara como nosotros cambiamos. Porque hoy queremos una cosa y mañana queremos otra. Hoy estamos felices en los caminos del Señor y mañana no queremos nada con Dios. Pero gracias a Dios que Dios es así, tan maravilloso. Porque dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes.
y no las guardasteis. Dios sigue haciéndole un reclamo a un pueblo reincidente en querer hacer lo que a ellos les da la gana. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es como Dios haciendo un ruego, pero que al mismo tiempo no es un ruego. Es como Dios queriendo manifestar su misericordia. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste en qué hemos de volvernos, porque esta gente no sabía ni lo que querían. Ni siquiera ellos se habían dado cuenta que habían actuado mal con Dios. Y Dios les estaba diciendo, ustedes se salvan que yo no cambio. Y yo creo que esta bendición es para todos nosotros, de saber que el Dios que tenemos es un Dios inmutable. Ahora, nos vamos con algunos textos en el Nuevo Testamento también que quiero que usted tenga registrados. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 23, que el capítulo 1 de Romanos es maravilloso. Yo lo considero profético, el capítulo 1 de Romanos. Me parece que el capítulo 1 de Romanos es una exposición maravillosamente profunda y entendida de lo que iba a pasar en estos tiempos, lo cual, en virtud de todo esto, lo dijo el apóstol Pablo, comprendiendo todo el acontecimiento postrero. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, lo que dice es que el ser humano pretendió, y es lo que estamos viendo hoy, porque el capítulo 1 de Romanos es como para este tiempo. Debería leerlo todo completo para que usted vea que a uno hasta se le eriza la piel leyendo Romanos 1, porque es como si nos estuvieran hablando para este tiempo. Pero dice que el hombre quiso ser más inteligente que Dios, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. O sea, ¿cómo el hombre pretende hoy en día ser más inteligente que Dios? O en su ignorancia pretende ser más inteligente de Dios, como diciendo, mira, a Dios le faltó esto y esto y esto, agreguémoselo. Y es por eso que vienen todos estos postulados de los convenios interamericanos de los derechos humanos y todas esas cosas que nosotros vemos hoy que son aberrantes ante la palabra del Señor y que le llaman derechos humanos, pero que simple y sencillamente es una mentalidad corrupta del ser humano, como queriendo decir, a Dios le faltó esto y entonces vamos a cambiarlo. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí usted lo sigue leyendo. Le voy a dar otro que está en Hebreos capítulo 1, versículo 11 al 12. Hebreos 1, del 11 al 12. Búsquelo ahí. Hebreos capítulo 1, versículo 11 al 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, qué belleza, ¿verdad? Eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces, el conocer nosotros a un Dios que cambia, repito, nos da una seguridad de a dónde vamos y qué es lo que nosotros poseemos como iglesia, qué es lo que nosotros tenemos como iglesia. Dios es un Dios tan maravilloso, hermano, que aunque hayan diversidad de creencias doctrinales, Dios ha dicho acerca tuyo y acerca mío que somos sus hijos. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso yo digo, usted tiene que vivir como hijo y sentirse hijo, porque esta es una potestad de Dios. ¿Qué significa que es una potestad de Dios? Que no puede ser cambiada. O alguien aquí que tenga un hijo puede amanecer un día diciendo, renuncio a mi paternidad o a mi maternidad. Desconozco a tal como hijo. Usted puede decir que lo desconoce, pero seguirá siendo hijo para siempre. Ahora, si nosotros siendo humanos, imagínense, entendemos lo que es esa paternidad o esa maternidad, imagínense la paternidad de Dios. Eso es entender que nosotros somos hijos para siempre. Dios estableció hijos para siempre, no por algún tiempo, hijos para siempre. Si usted se siente hijo, Dios lo llamó a ser hijo para siempre. Nosotros los seres humanos a veces no comprendemos esto o no queremos comprenderlo, porque entonces entre nosotros mismos nos clasificamos. Entonces nos atrevemos a decir, mira, aquel se perdió, en nuestra mente decimos, aquel se perdió, mira, aquel anda haciendo aquello y aquel anda haciendo otro. Pero ¿qué pensará Dios de eso? ¿Qué pensará Dios de sus hijos? Me gusta la expresión de Calvino que dice que los hijos siempre volverán a casa. Los que son hijos siempre volverán, como un hijo pródigo que siempre volverá a su casa. Los hijos de Dios siempre volverán.
Y cada uno de nosotros tiene el testimonio de si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor así. La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no te lo dice una persona, no te lo dice un ser humano, te lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dicta al corazón de cada uno de nosotros. Se llama la paternidad perfecta de Dios y está en Romanos 8:16, para que lo anote en la Biblia. Y los que estudian la Biblia de esta manera, pónganle al margen de este versículo, paternidad divina. El Espíritu mismo, y vean que el Espíritu mismo se está refiriendo al Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu que ha sido regenerado de que somos hijos de Dios. Si el espíritu nuestro no hubiera sido regenerado, jamás podría el Espíritu de Dios dar testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Pero por ser linaje de Dios, ese testimonio del Espíritu Santo va directamente a lo más profundo de nuestro ser. Esto no lo percibimos en la mente, no es emocional. Es algo más profundo que eso. Se llama paternidad divina. Es el testimonio de que somos hijos de Dios. Que a pesar de que pasan cosas, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que somos personas erráticas, que cometemos errores siempre, somos hijos de Dios. Y esto no lo cambia nada, porque esto entonces te acompaña toda tu vida. Te levantas con esto y te acuestas con esto. Te levantas pensando que si el Señor viene, te vas con Él porque eres hija, porque eres hijo. Te acuestas pensando que si en la noche el Señor viene, te vas con Él porque eres hijo. Porque tienes una marca de hijo, una paternidad de hijo legítimo de Dios. Y así nos llama la Biblia, hijos legítimos de Dios. Porque Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, para poderles yo dar esta enseñanza completa, tengo que ir un poquito más rápido y que usted ponga bastante atención y no se me pierda. ¿Qué significa que Dios es inmutable? ¿En qué nos favorece? Número uno, en que su amor es inmutable. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 nos enseña esto. Primera de Corintios 13, 8. Dios es amor, ¿verdad? Cuando nosotros definimos amor, tenemos que decir es Dios. Dios es el principio y el final del amor, porque Dios es amor. Entonces dice, el amor nunca deja de ser. El amor que viene de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor que está cimentado en Dios nunca deja de ser. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo se acabará, pero el amor permanecerá para siempre. ¿Por qué razón? Porque el amor no cambia. ¿Por qué el amor no puede cambiar? Porque el amor viene de Dios y Dios es inmutable. Por eso, todo lo demás que diga el ser humano, si no es un amor que viene de Dios, es cambiante. Pero el amor que viene de Dios nunca cambia, porque Dios es inmutable. Y el fundamento mismo y la raíz misma del amor, ¿dónde es? Dios. Por más canciones románticas que se digan y por más expresiones de amor que se digan, si este amor no viene de Dios, es un amor ficticio, emocional y pasajero. Pero si viene de Dios, permanece para siempre. Entonces, esto tiene que ver con inmutabilidad. Pero vean ustedes que Dios nos hizo partícipes a nosotros de esto también. Porque nos involucra Dios en esto. Y por eso, vean qué belleza. Y por eso el Señor le contesta que Él escriba. Y le dice, cuando que Él escriba, le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le dice Dios, en realidad es 1 y 2. Le voy a decir el primero. Y del primero se deriva el otro. Dios está hablando, Jesús está hablando de la inmutabilidad de Dios aquí. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El Shema de Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así tienes que amarlo inmutablemente, porque Dios es amor. O sea, tu amor no puede cambiar, porque si amas a Dios con el amor que Dios te reveló a ti, porque el amor de Dios fue revelado a nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, así dice la palabra del Señor, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, eso dice la palabra del Señor. Entonces, hasta esto, la palabra de Dios dice que Dios te suplió el amor. Miren qué belleza esto. La palabra dice que Dios te suplió el amor, pero la palabra también dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, si Dios es amor y Dios es inmutable,
y ese amor es inmutable, nosotros amamos a Dios con un amor inmutable. Y esa es la demanda de Dios, que el amor con el que nosotros le amemos a Él sea un amor inmutable, un amor que no cambia. No puede cambiar tu amor para con Dios. Tiene que ser cada vez mejor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todo ha sido intervención de Dios. Entonces, cuando el Señor le contesta al escriba, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice el Señor, aquí se resume todo. Aquí se resume todo. Esta es la Tanakh. Este es el resumen de la ley y los profetas. Si usted puede hacer esto, usted cumplió con todo lo que dice la ley, desde Génesis hasta Malaquías. Claro, el escriba no lo podía creer. El escriba se quedó asombrado por esa expresión que le da aquí el Señor Jesús. Pero en realidad, esta expresión que el Señor le da aquí es una conformidad completa de todo lo que la Biblia enseña en el Antiguo Pacto y que los judíos debían de saberlo acerca de cómo ellos debían de relacionarse con Dios y cuál era la demanda del amor de Dios. Entonces, otra vez, si Dios es amor y Dios es inmutable, el amor que ha sido derramado a cada uno de nosotros, ¿cómo tiene que ser ese amor por Dios? Tiene que ser un amor que nunca cambia. Tiene que ser el mejor de los amores. Tiene que ser el amor de calidad. Y por eso el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso. Y le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que ustedes son una iglesia tremenda. Ustedes verdaderamente tienen discernimiento de los falsos profetas y de los falsos apóstoles. Y ustedes son una iglesia muy trabajadora. Es una iglesia muy celosa. Ustedes es una iglesia que han tenido arduo trabajo. Pero yo tengo contra ustedes porque perdieron esto, el primer amor. Porque entonces el punto de partida es, si perdiste el primer amor, lo perdiste absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esto habla de inmutabilidad de Dios. Luego, cuando nosotros leemos Juan 3:16, nos damos cuenta que en el Señor este amor inmutable siempre es de tal manera. Y esta expresión de tal manera es una expresión inmedible, no es cuantificable. No hay forma de nosotros poder definir con palabras cómo es ese amor. Solamente podemos entender de tal manera. Yo no he encontrado una expresión más maravillosa en la Biblia que defina el amor de Dios así. De tal manera. Es que de tal manera le da lugar a la imaginación y por más que imagines, no puedes llegar nunca a entender cómo fue que Dios nos ha amado y cómo Dios me ama y cómo Dios me sigue amando. ¿Usted alguna vez deshojó alguna rosa? ¿Ah? ¿Quién lo hizo? Decía, en la escuela, ¿a usted le gustaba una chiquilla en la escuela? Y usted decía, me quiere mucho, poquito y nada. Me quiere mucho, poquito y le faltaba un pétalo y decía, nada. Pero en el Señor usted deshoja una rosa y es, me ama mucho, me ama mucho, me ama mucho, me ama mucho, porque su amor nunca cambia. Su amor es para siempre. No importa qué ha pasado, ni cómo ha sido. El amor de Dios es inmutable y permanece en nosotros para siempre. Dios te ama así como eres. No está esperando que seas mejor para amarte. Dios te ama así como eres. Dios conoce todo de nosotros. Lo que usted no quisiera que nadie conozca, Dios lo conoce de usted y sigue amándole. Todo. Lo más profundo de tu vida y de mi vida, Dios lo conoce y decidió amarte así. Posiblemente los seres humanos te pondrían condición, pero Dios no pone condición alguna, porque ese es el amor de Dios. Dios no se levanta un día diciendo, ay no, ya no te amo tanto, te amo menos. Dios nunca se levanta pensando en eso. Dios se levanta, digo yo, Dios no se levanta porque Dios no se acuesta, ni Dios se duerme tampoco, pero es una expresión propopática mía. ¿Ve? Entonces, Dios simplemente dice, lo amo y lo amo. Te equivocaste, pero te sigo amando. Cometiste un error, pero te sigo amando,
porque nosotros somos diferentes, nosotros nos etiquetamos y nos marcamos y nos juzgamos y nos desechamos entre nosotros. Qué miedo da eso, pero hasta ahora yo lo estoy comprendiendo, porque a mí me formaron en una doctrina así, de señalamiento y de, yo no sé si a usted también le pasó lo mismo, pero yo me formé así, en una doctrina de mucho señalamiento, de juzgamiento y de desechamiento también. Pero qué impresionante, porque hay un hilo muy delgado entre lo que es la alcahuetería y entre lo que es el amor de Dios. Una cosa es que la gente estire y estire y estire la gracia y estire la gracia, porque hay gente que estira la gracia hasta que deja un hilito muy fino, eso es otra cosa. Pero yo les hablo de un amor, que es un amor siempre incondicional para con nosotros, que es el amor de Dios, que Dios no te pide nada para amarte, Dios simplemente te ama. Y hay una canción que se llama Obstinado Amor, y ese título a mí siempre me gusta, porque el amor de Dios verdaderamente que es obstinado para con nosotros. O sea, cómo Dios nos sigue amando a pesar de todo. Cómo Dios nos sigue amando, habiéndonos equivocado tanto, habiendo cometido tantos errores. Cómo Dios sigue creyendo. Cuando nadie cree, Dios sigue creyendo. Cuando los demás te desechan, los demás te descalifican, Dios sigue creyendo y Dios te sigue amando, porque el amor de Dios es así, es de tal manera, es inmutable. Y yo quiero que usted, al salir de esta reunión, usted salga sintiendo ese amor de Dios en su vida, ese amor de Dios que no podemos expresarlo nosotros los humanos, porque somos personas con una mente muy limitada para expresarlo y para sentirlo. Pero el Dios, que Él mismo se define como amor, te ama de una manera que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Ese amor que viene del Padre es el amor que todos los días nos abraza a nosotros. Y a mí me parece que por ese amor se cumple Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. ¿Recuerdan ustedes este versículo precioso de Lamentaciones 3? Bueno, vamos a leer desde el 21. Desde el 21. Dice el 21, 3:21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. 22. Por la misericordia de Jehová. O sea, nosotros deberíamos de amanecer consumidos un día, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que por la misericordia de Él, no por méritos propios, sino por la misericordia de Él, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron. Esta palabra decayeron es lo mismo que inmutabilidad. Nunca decayeron. Dios nunca se arrepintió de tener misericordia por nosotros. Las misericordias del Señor nunca decayeron para con nosotros. Nunca decayeron. Acuérdense que misericordias en latín es una palabra compuesta. Miseris cordis. Recuerda que yo les he enseñado. Se acordó de tu miseria significa miseris cordis. Todos los días se renuevan. Nunca decayeron la misericordia de Dios para con nosotros. Vea lo que dice el 23 ahora. Dice, nuevas son cada mañana. Quiere decir que a las 0 horas Dios las renueva otra vez para con nosotros. Y usted y yo amanecemos con misericordia nueva todos los días. Y si no amanecemos con misericordia nuevas todos los días, entonces estaríamos consumidos. Todos. ¿Verdad? Todos. Y antes las doctrinas que le enseñaban a uno eran, ay, mira, aquel está así porque seguro, y la gente decía eso, mira, tiene una enfermedad, seguro es que está mal con Dios. ¿Quién sabe en qué anda porque le dio eso? Y antes juzgábamos de esa manera. ¿Qué tal, hermano, que si fuera así? Si fuera así, hermano, todos hubiéramos sido consumidos ya. Vea, se lo digo desde este que está aquí hasta el último allá. Si no hubiera sido porque Dios renueva sus misericordias todos los días, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Se lo aseguro. Eso muestra la inmutabilidad de Dios. Su amor que es inmutable y su amor que permanece para siempre. Lo otro que quiero decirles es, el sacerdocio es inmutable. Esto es maravilloso. El sacerdocio de Dios es inmutable para con nosotros. ¿Qué significa el sacerdocio de Dios? Significa el que intercede y el que salva. El intercesor por nosotros, porque esta es la figura del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Recuerdan, en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo a interceder por el pueblo, con campanita y todo incluido, porque si las campanitas dejaban de sonar, el asunto estaba difícil.
Porque ¿quién se metía a sacar al sacerdote que estaba muerto? Porque el que se metía quedaba muerto también. Pero la figura del sacerdocio es la figura de salvación y de intercesión, de cuidado por nosotros. Y este sacerdocio es eterno. Y vean una expresión muy profunda que está en Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Hebreos 7, del 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre. Vieron, este es el sacerdocio inmutable de Dios. Mas este, refiriéndose al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene sacerdocio ¿qué? Inmutable. ¿Qué significa que tiene sacerdocio inmutable? Que ahorita lo vemos. Vamos al 25. Por lo cual puede también, y aquí está la respuesta, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios puede salvar a cualquier hombre y a cualquier mujer en cualquier momento, porque su sacerdocio es inmutable hasta que estemos en la tierra. No hay nadie que no pueda ser salvo. Todo aquel que mire a la cruz y todo aquel que se arrepienta puede ser salvo. Eso significa que el sacerdocio es inmutable. Para nosotros es difícil entenderlo, pero para Dios no. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, ¿verdad? Porque ese es el sacerdocio para siempre. Ajá. Siempre. Cada persona que golpee la puerta del cielo diciéndole, Señor, me arrepiento, quiero entregarte mi vida a ti, el sacerdocio inmutable de Dios, por medio de Jesucristo, siempre estará ahí para salvarlo, no importa quién sea. Y esto la iglesia lo debe saber, porque a veces nosotros ponemos como marcas en la mente. Dios puede salvar a cualquiera, no importa quién sea. Puede ser la persona más pecadora que usted se pueda imaginar. Y usted puede decir, pero ¿cómo esa persona puede ser perdonada? La inmutabilidad del sacerdocio del Señor puede salvar a cualquiera. Por eso nosotros nunca debemos de dejar de hablar de Cristo. Háblele de Cristo a su familia, háblele de Cristo a su mamá, háblele de Cristo a su papá, háblele de Cristo a sus hermanos. En cualquier momento se van a entregar a Cristo, se lo profetizo desde ahora y se lo digo, porque la palabra de Dios es eficaz y nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Todo lo demás volverá vacío, pero la palabra de Dios nunca volverá vacía. Y usted un día va a ser sorprendido por Dios y usted entonces se dará cuenta que ese sacerdocio es inmutable, porque Dios quiere salvar a la gente. Dios quiere salvar a la gente. Dios quiere salvar a su familia, salvar a sus hijos, salvar a su descendencia, salvar a su papá, salvar a su mamá, salvar a sus hijos. Dios quiere hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie ¿qué? Perezca. ¿Qué Dios quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Vea qué linda esta expresión, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, refiriéndose al sacerdocio inmutable del Señor Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Y una más, y terminamos. Bueno, le voy a decir dos más. Sus promesas son inmutables. Sus promesas y juramentos son inmutables. Vea qué lindo Isaías 48. Vea qué lindo lo que dice Isaías 48. Usted se sabe este versículo. Sécase la hierba, marchítese la flor. Que dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece. ¿Qué significa? Como dice la misma Biblia, que las promesas en el Señor son en Él sí y en Él amén. ¿Qué significa que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén? Porque eso mismo lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Lo que dice es, créalas, porque todas se cumplen en tu vida. Crea todo lo que Dios ha dicho en tu vida, porque todo lo que Dios ha dicho son en Él sí
y en él amén. O sea, no tienen error ni tienen defecto, es absoluto. Y hay otro pasaje en Hebreos 6, del 17 al 20, para entender acerca de que sus promesas son inmutables. ¿Qué dice? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios no quebranta los juramentos, así como Dios no deja de cumplir sus promesas nunca. Para que por dos cosas inmutables, mire qué bueno esto, dos cosas inmutables. El versículo es tremendo, ¿verdad? Para que por dos cosas inmutables, que son dos cosas que nunca van a cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, nunca diga fuertísimo, se dice fortísimo, fortísimo consuelo, los que hemos acudidos para asirnos, el verbo asir, que significa sujetarnos con violencia de la esperanza puesta delante de nosotros. 19 ahora. La cual tenemos como segura. Esta es una enseñanza que yo doy de la esperanza. ¿Recuerdan cuando le he dado de la esperanza verdaderamente, de acuerdo a la Biblia, que no es la esperanza del mundo? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra. Este pasaje es profundísimo, hasta dentro del velo. Y el 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todo esto está relacionado a la promesa y a la esperanza. La promesa y la esperanza está anclada en el mismo trono de Dios. Las promesas de Dios están ancladas en el trono de Dios y la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios están ancladas en el trono. Por eso habla del velo, traspasó el velo para llegar al lugar más santo, al lugar santísimo, donde fue anclada nuestra esperanza para que nosotros caminemos creyendo a todo lo que Dios ha dicho en su palabra, que son promesas inmutables para nosotros. Y una más, las demandas de Dios son inmutables, no cambian. Dios no obliga, pero Dios demanda. Una cosa es que Dios obligue y otra cosa es que Dios demanda. Dios nunca te va a obligar a nada, pero Dios siempre va a demandar. Y las demandas de Dios no cambian, siguen siendo las mismas. Si usted quiere ver la bendición de Dios, Dios es un Dios de ofertas y demandas, apúntelo ahí. Cuando Dios te demanda es porque Dios te va a ofrecer, y cuando Dios te ofrece te demanda, pero nunca te obliga, porque Dios no obliga a nadie. Nosotros no caminamos en Cristo por obligación, no estamos aquí en la iglesia por obligación, nadie nos obliga a estar aquí, nadie nos obliga a seguir al Señor, pero Dios demanda. ¿Y por qué Dios demanda? Porque nos quiere bendecir. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces Dios no te pide ni más ni menos de lo que tú puedas dar. Dios te demanda para bendecirte. La palabra del Señor dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa que no son gravosos? Cuando usted lee mandamientos, tradúzcalo a demandas igualmente. Porque lo que nosotros encontramos como mandamientos son demandas de Dios. No son gravosos, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa que no son gravosos? Que no son confrontativos, que tampoco te avergüenzan, que no te exponen. Eso significa que no son gravosos. Significa que todos podemos caminar en las demandas de Dios, porque toda demanda de Dios te va a llevar a algo mejor. Cuando Dios te demanda algo es porque Dios te va a dar algo mejor. Dios demanda que vivas para Él. Dios demanda que camines en obediencia, porque es la única manera de que Dios pueda bendecirte. Dios no puede demandarte si estás fuera de la palabra, si caminas en desobediencia y haces las cosas a tu manera. Dios, para poder bendecirte, te demanda una iglesia santa. Sean santos porque yo soy santos, que es lo mismo, sean diferentes porque yo soy diferente, si quieren ver la gloria de Dios. Estas demandas son inmutables. ¿Por qué? Porque Dios no cambia sus demandas de un día para otro. Dios no te dice, ay no, viva como usted quiera, de todas maneras yo lo quiero bendecir. Dios no dice eso. Dios demanda. Y cada vez que Dios demanda es porque Dios sabe muy bien que el resultado de esa demanda de Dios es bendición para nuestra vida. Por eso Dios nos ha llamado a ser diferentes. No te puedes parecer al mundo. No te puedes parecer a lo que hay allá afuera. Porque Dios compró para sí un pueblo santo, dice la palabra. Un pueblo diferente.
un pueblo que le adore. Por eso Dios se quejó del pueblo de Israel por medio del profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, pero tienen lejísimo su corazón de mí. O sea, dicen cosas muy bonitas y hasta misterios hablan, pero su corazón está lejísimo de adorarme a mí. Esa era la demanda que el pueblo de Israel nunca quiso cumplir y aceptar para que ellos vieran la bendición de Dios. Entonces, Dios es un Dios que demandante para nosotros. Si Él te manda hacer algo es porque el resultado de aquello va a ser bueno para nosotros. Dios nunca nos demanda hacer algo si no viene algo mejor para nosotros. Entonces, es como la ley de la oferta y la demanda que está en la palabra del Señor. Pero siempre va a ser inmutable. No hay atajos para esto. O sea, alguien no puede decir: ay, es que sí, yo tengo la misma bendición, pero me eximo de esto, paso por alto esto. Tal cosa no existe, no puede existir. Todos caminamos por el mismo camino donde han caminado todos, desde los primeros cristianos y los primeros hombres y mujeres que sirvieron a Dios, pasaron por ahí tenemos que pasar nosotros. No hay tal de iglesia moderna, de evangelio moderno y de que estamos ahora en otra época y que ahora es diferente. Tal cosa no existe en el reino de Dios. En el reino de Dios no existe la modernidad que ahora nos quieren meter dentro del cristianismo. Las iglesias modernas o el modernismo, no, es que ahora todo es diferente. Entonces la mamá le habla al hijo y le dice: vea, mijito, pero es que esto ya... No, mami, pero es que ahora todo es diferente. Es que usted es de otro tiempo, ahora todo es diferente. No, señor, el evangelio sigue siendo el mismo. La demanda de Dios sigue siendo el mismo. El camino sigue siendo el mismo. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. Las demandas de Dios siguen siendo las mismas, porque no lo cambia, el mundo no lo cambia, el pensamiento del hombre no lo cambia. Las ideas y las filosofías del ser humano no pueden cambiar lo que Dios ha demandado a una iglesia y a un pueblo que Dios ha llamado para sí un pueblo santo. Esa es la gran diferencia de nosotros al mundo. El mundo vive como le da la gana, mas nosotros vivimos como Dios ha establecido que nosotros vivimos. Así que nunca se compare, porque no hay punto de comparación. No se compare con la del mundo, ni se compare con el del mundo. Ellos viven a su manera, pero nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios ha demandado, porque Dios te miró, te señaló y te marcó para bendecirte para siempre. Tu destino es ser un bendecido de Dios para siempre. Tu destino es ser una mujer bendecida de Dios para siempre. No importa lo que pase, Dios cumplirá su palabra, porque Dios es un Dios inmutable. Amén. Póngase de pie.